Hola, buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar con ustedes hoy aquí. Muchísimas gracias por su interés y por su tiempo. Quisiera darles una introducción rapidísima porque en un momento mi compañera Wanda va a ahondar en estos temas. Pero quisiera primero decirles lo que encontramos que seguramente es sabido por todas y todos ustedes. Bueno, primero, el concepto de violencia es hegemónico, ¿no? De violencia contra las mujeres. ¿Esto qué quiere decir? Que entendemos por violencia contra las mujeres ciertos actos específicos que muchas veces no contemplan las violencias y las vivencias específicas que experimentamos las mujeres con discapacidad. ¿A qué me refiero con esto? Si bien es cierto, las mujeres con discapacidad vivimos eh, los, algunos tipos de violencia similares a los que viven las mujeres sin discapacidad, como violencia sexual, violencia física, psicológica, etcétera. La intersección entre el género y la discapacidad hace que lo vivamos de una manera muy específica, ¿no? Con ciertas características muy específicas. Además, ciertos actos que están naturalizados no se consideran como violencia, justamente por este entendimiento único que tenemos de violencia que no contempla una perspectiva de discapacidad. Y les doy algunos ejemplos específicos. Por ejemplo, la esterilización forzada, encontramos que en algunos países de la región está permitida, ¿no? De hecho, recomendada el aborto forzado también, y no se toman en cuenta algunos tipos de violencia como la falta de apoyos técnicos o la falta de apoyos humanos, cuando estos son negados, para que las mujeres con discapacidad puedan hacer actividades de su vida cotidiana. Esto también es violencia. Y por supuesto, tampoco se contempla la gran diversidad de mujeres con discapacidad que existe. Entonces, tomando en cuenta esta gran diversidad, también la violencia puede variar. Por ejemplo, tenemos violencia comunicacional cuando dentro del entorno familiar, pues no existe la posibilidad de comunicación entre personas sordas y oyentes. Por otro lado, bueno, ya les había mencionado lo de la privación de las ayudas técnicas. ¿Y a qué me refiero a esto de manera muy específica? Por ejemplo, cuando se le quita a una mujer con discapacidad que es usuaria de silla de ruedas, la silla de ruedas para que no pueda trasladarse de un lugar a otro, o las muletas, etcétera, esto también es violencia. Y bueno, una de las problemáticas, de las mayores problemáticas que encontramos, es que para que las mujeres puedan acceder, las mujeres con discapacidad, a los centros de atención dirigida a la violencia avanzada de género, se encuentran con diversas barreras. Y estas barreras pueden ser múltiples, ¿no? Tenemos barreras físicas, como en los entornos arquitectónicos u urbanísticos, porque no están diseñadas para las personas con discapacidad. Por supuesto, barreras comunicacionales, pues no se encuentran con intérpretes autónomos, independientes y debidamente capacitados en el tema, o no se utilizan medios alternativos de comunicación, ¿no? No solamente la lengua de señas, sino otros medios alternativos de comunicación. Por ejemplo, materiales en fácil lectura, por darles un ejemplo, ¿no? Una de las barreras más complicadas que se encontraron y que seguimos enfrentando las mujeres con discapacidad son las barreras actitudinales. ¿A qué me refiero con esto? Los prejuicios y los estereotipos que surgen justamente de la intersección entre el género y la discapacidad y que generan múltiples problemáticas. Por ejemplo, pensar que las mujeres con discapacidad son asexuales, asexuadas o hipersexuales, y entonces no son capaces de decidir si querían o no mantener relaciones sexuales, y por lo tanto no se considera una violación sexual como tal, ¿no?
Por otro lado, las barreras económicas, porque debido a la violencia estructural y sistemática a la que nos enfrentamos, pues accedemos poco a los trabajos a los que se acceden son poco remunerados y además se tienen gastos adicionales que no se toman en cuenta y que no tienen el resto de la población. Esto pone a las personas con discapacidad y a las mujeres con discapacidad en específico en los deciles más pobres de la población. Y por supuesto, barreras procedimentales. Las barreras procedimentales son aquellas que surgen a partir de que los procedimientos que están diseñados para atender a la violencia basada en género están hechos a partir de un estándar de mujer, que por supuesto no contempla las barreras y las necesidades a las que se enfrentan las mujeres con discapacidad. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos? Bueno, la mayor parte de los esfuerzos son impulsados por mujeres con discapacidad. Los espacios de mujeres con discapacidad son fundamentales. ¿Por qué? Porque las mujeres con discapacidad pueden dialogar entre sus pares las barreras y las violencias a las que se enfrentan y ellas mismas proponer soluciones para hacer frente, ¿no? Y justamente esto, buscar la participación activa de las mujeres con discapacidad en todo este proceso, pues resulta fundamental. Por supuesto, no se identificaron servicios esenciales plenamente accesibles en sentido amplio, que ya veremos eso, y no se identificó una propuesta sistémica desde la política pública para atender estos aspectos, y solamente recordarles que la accesibilidad beneficia no solamente a las mujeres con discapacidad, sino a todas las mujeres. Lo que es accesible para una mujer con discapacidad es accesible para todas. Y bueno, todo esto fue basado en un enfoque de doble vía. ¿A qué nos referimos con esto? Por un lado, es importante el empoderamiento y la autonomía de las mujeres con discapacidad para conocer sus derechos y poder participar activamente. Y por otro lado, esto implica la inclusión en el entorno, los servicios, la legislación y la política pública, tanto del tema de mujeres con discapacidad como de la participación activa de ellas en la toma de decisiones. Y bueno, algo que se propone, que es muy importante en los materiales que ya están listos para que ustedes los puedan consultar, son las orientaciones para un sistema inclusivo de servicios de respuesta a la violencia basada en género. Y estas orientaciones se basan principalmente en que los servicios esenciales sean plenamente accesibles, por un lado, y después que los servicios específicos, que existan servicios específicos para mujeres con discapacidad y que tengan servicios o recursos de accesibilidad, ¿no? Y esta accesibilidad tendría que ser transversal durante todo el proceso de atención y en todos los servicios. Y ahorita voy a explicar un poco más a detalle eso. ¿A qué nos referimos con los servicios esenciales accesibles? Bueno, esto quiere decir todos aquellos servicios esenciales que tienen que ver con salud, los servicios sociales, policiales, judiciales y por supuesto los centros de atención a la violencia basada en género. Todos estos tienen que ser accesibles en sentido amplio, es decir, eliminar las barreras que les mencioné un poco antes, ¿no? Ser accesibles física, comunicacionalmente, quitar prejuicios y estereotipos de las personas que prestan los servicios, etcétera. Y además, vincular esto de ser necesario con servicios de rehabilitación si la mujer con discapacidad así lo llega a requerir. Además de que estos servicios en general para la población sean plenamente accesibles para las mujeres con discapacidad, tomando en cuenta su gran diversidad y las diferentes barreras a las que se enfrentan,
También se deben contar con servicios específicos para mujeres con discapacidad, de preferencia otorgados por las mismas mujeres con discapacidad, y aquí les damos algunos ejemplos: talleres de salud sexual y reproductiva, talleres sobre violencia de género y acompañamiento pleno en los servicios esenciales, porque veremos que algunas mujeres con discapacidad requieren un acompañamiento durante todo el proceso, y si es por un par, mucho mejor. Y bueno, los servicios de recursos de accesibilidad que también resultan indispensables. Estos deben de estar disponibles para todos los sistemas de servicios de la violencia basada en género. Y algunos ejemplos de estos servicios de recursos de accesibilidad pueden ser mediadoras con discapacidad, facilitadoras especializadas por sector, intérprete de lengua de señas, material accesible en sentido amplio, por ejemplo, materiales en fácil lectura, en otros sistemas de fácil comprensión, porque no todas las personas saben leer o pueden leer, entonces generar materiales de otra manera, auditivos, visuales, etcétera. Transporte accesible y, por supuesto, presupuesto para accesibilidad. Y además de esto, considerar que todos los servicios, de ser necesario, tendrían que poder tener un dispositivo de derivación para poder remitir a las mujeres con discapacidad y darles un acompañamiento necesario, ¿no? A todos aquellos servicios específicos que se requieran para las mujeres con discapacidad en todos aquellos servicios esenciales. Y bueno, insistir un poco en la necesidad de la participación activa durante todo este proceso de manera transversal de las propias mujeres con discapacidad, y el tema de la accesibilidad en sentido amplio también de manera transversal, por supuesto, bajo la perspectiva de derechos humanos y del modelo social que contempla la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, para no reproducir el sistema médico, ¿no? El modelo del sistema médico del que tanto se busca apartar la Convención. Y un poco ahí dejaría mi presentación para que mi compañera Wanda pueda desarrollar un poco más el tema. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Mariana. Gracias, Mariana, y gracias, María Victoria. Entonces, ahora sí, por favor, sí podemos pasar con mi presentación. Un segundo a mí también aquí. Ahí, ya estamos viéndolo. Gracias. Denme aquí un momentito que se me desajustó con mi texto. Bueno, entonces, otra vez muchas gracias nuevamente. De verdad que es un gusto para mí acompañarlas desde acá, aunque pues quisiera estar con ustedes allá en República Dominicana, pero siempre es un gusto poder dialogar, y espero que tengamos ese espacio para pues más diálogo, comentarios y preguntas más adelante. Bueno, también quisiera felicitarlas por este proceso que han estado implementando para avanzar sobre este tema, ya que es pues fundamental para realmente llegar a cambios en la práctica. Por favor, la siguiente diapositiva. Como ustedes saben, el programa de servicios esenciales presenta los componentes que son fundamentales en la respuesta multisectorial para mujeres y niñas que enfrentan situaciones de violencia. Incluye los servicios de salud, sociales, policiales y judiciales. Lo menciono porque es en este marco y en la iniciativa Spotlight que realizamos pues esta investigación el año pasado,
donde UFPA buscaba justamente identificar prácticas prometedoras que ya se estén llevando a cabo en la región para que las niñas y mujeres con discapacidad pues enfrenten menos situaciones de violencia y en el caso en que enfrenten estas situaciones pues tengan una respuesta más adecuada. Esta investigación la realizamos con el apoyo de un comité asesor, pues la verdad maravilloso, en el cual contamos con Mariana y también contamos con los aportes de grandes activistas de la región y entre ellas quiero mencionar a la señora Cristina Francisco de Simudis, que también contribuyó con nosotros a la reflexión y de hecho cuya práctica está y fue identificada como una de las prácticas prometedoras. También agradecemos las contribuciones del Consejo Nacional de Discapacidad de República Dominicana. Entonces, como les comentaba, nosotros identificamos 15 prácticas prometedoras que no puedo detallar ahora, pero sí quisiera por lo menos mencionar esta de Simudis, donde en particular resaltamos los diagnósticos sobre violencia contra mujeres con discapacidad, capacitaciones sobre salud sexual y reproductiva y sensibilizaciones para actores del sistema judicial. Y viendo también un poco la agenda del trabajo que han venido realizando, pues vi que habían tenido participaciones de varias de las organizaciones que están implementando estas prácticas prometedoras. Entonces, me dio mucho gusto verlo porque justamente estamos tratando de fomentar ese intercambio enriquecedor en la región. Entonces, bueno, ahora por el tiempo que tenemos no voy a entrar en el detalle de cada práctica, además que ya sus protagonistas, a algunas de ustedes ya las conocieron, pero quisiera compartirles los 5 principales hallazgos que surgieron del análisis realizado. Por favor, la siguiente diapositiva. Entonces encontramos que la mayor parte de los esfuerzos para responder a las necesidades de mujeres con discapacidad sobrevivientes de violencia son impulsados por ellas mismas, como mencionaba Mariana, lo que nos habla muy bien de su actividad, su capacidad de autogestión y empoderamiento, pero pues también nos indica que muchas de esas iniciativas existen pues buscando responder a los vacíos del Estado y de los servicios que pues hoy en buena parte no son inclusivos, que es uno de los hallazgos al que voy a venir más adelante. En segundo lugar, también que esos espacios de mujeres son fundamentales porque en algunos espacios mixtos no se prioriza el tema de violencia de género y eso nos lo dijeron pues sistemáticamente en la región. De hecho, encontramos varias colectivas que eran de mujeres, solo de mujeres con discapacidad y nos decían que ellas habían decidido hacer una organización o colectiva aparte porque sus situaciones no se veían reflejadas en las prioridades de sus organizaciones mixtas. Y finalmente, bueno, aquí en mi punto 3, también quisiera mencionar que la accesibilidad beneficia a mujeres con y sin discapacidad y darles un ejemplo que a mí me gusta mucho porque se me hace que es muy ilustrativo de Argentina, donde desarrollaron una aplicación donde se incluye información sobre los servicios de respuesta a la violencia basada en género y con formatos accesibles y con la posibilidad de dar retroalimentación sobre los servicios para que cuando uno vea qué servicio de salud le queda cerca, pues uno puede ver las usuarias, ya que cómo se sintieron, si las atendieron bien, si era accesible, etcétera. Y fíjense que en un fin de semana lo cargaron 100 mujeres con discapacidad y 500 mujeres con discapacidad. Entonces, pues, ¿qué nos indica? Que todas necesitamos servicios que sean más accesibles y más amigables y avanzar en este sentido, pues nos va a beneficiar a todas. Y en cuanto a los desafíos, encontramos que la mayor parte de los servicios no son accesibles. En general hay algunos que no hacen ningún esfuerzo, la verdad. Hay otros que tienen un vínculo con un intérprete de lengua de señas o tienen alguna documentación en braille o tienen una rampa, pero digamos que son más bien iniciativas puntuales. Y en quinto lugar, también identificamos que no había realmente una respuesta, digamos, desde la política pública que adopte un verdadero enfoque de inclusión, no solo de un servicio en particular, sino de todo el sistema de servicios que debería ser accesible como tal para que una mujer pueda tener acceso a todos los servicios que requiere para salir de las situaciones de violencia, que es nuestro objetivo principal. Entonces, la siguiente lámina, por favor. A partir de estos hallazgos emitimos una serie de recomendaciones que giran en estos 2 pilares, que es el empoderamiento y autonomía de mujeres con discapacidad y la inclusión en servicios esenciales de respuesta a la violencia basada en género. Y esto pues se vincula con la estrategia VIP de UFPA. Pero antes de seguir, por favor, la siguiente lámina. Quisiera
proponerles que nos detengamos un momento en el tema de la accesibilidad que también mencionaba Mariana. Y aquí mencionar que justamente no es solo hablar porque hablamos de accesibilidad, como decía, es solo una rampa o es solo un intérprete de lengua de señas, sino que tenemos que pensar en accesibilidad física, que incluye llegar, entrar, circular y utilizar un servicio con seguridad, comodidad y de la forma más autónoma posible. Accesibilidad de comunicaciones, que incluye intérprete de lengua de señas, braille, lenguaje sencillo y de fácil lectura, y garantizar que también toda la comunicación digital sigue estándares de accesibilidad. Accesibilidad económica, porque además de que algunos servicios tienen costo, las mujeres con discapacidad en general enfrentan más situaciones de pobreza por las barreras a la educación y al empleo, y por otra parte pueden también enfrentar costos adicionales, por ejemplo, si no pueden tener acceso al transporte público porque pues el camión no es accesible o el metro no es accesible. Y también pues todo lo que tiene que ver con mejorar y adaptar conocimientos, actitudes y prácticas. Es decir, esto es fortalecer los recursos humanos para que tengan todas las capacidades necesarias para atender a la población en su diversidad. En esto quiero insistir mucho porque, digamos, de poco me sirve que haya una rampa si la forma en que me van a recibir las personas del servicio es irrespetuosa o es despectiva o no van a creer lo que están diciendo o simplemente si el personal no es capaz de atenderla porque no han sido capacitadas para poder o capacitados para saber cómo comunicarse adecuadamente o cómo adaptar el material, cómo adaptar una camilla, etcétera. Entonces, el año pasado, tomando en cuenta los hallazgos, ahí por favor la siguiente diapositiva, diseñamos estas orientaciones que empezó a presentar Mariana y que nos muestran dos cosas. Una visión de cómo deberíamos trabajar y coordinar los servicios de respuesta a la violencia basada en género dentro de cada servicio, porque cada servicio debe de ser de tomar la responsabilidad de volverse un servicio accesible y de brindar pues una atención integral y sostenible. Y por otro lado, digamos, no es nada más tener esa visión, sino es decir, bueno, ¿cuáles son los pasos concretos para poder implementar esa visión? Y esto considerando las capacidades y necesidades de cada contexto y también basándonos en metodologías que ya han demostrado su efectividad y su eficacia y que ya están funcionando. Entonces, este modelo realmente nos parece que es, por una parte, innovador porque busca responder a los desafíos que encontramos en la investigación, pero por otra parte, pues está fundamentado en esas prácticas prometedoras y en esas metodologías existentes. Entonces, ahora la propuesta también nos parece que es innovadora por otro elemento, y es que nosotros pensamos que si vamos a trabajar para que los servicios sean accesibles a mujeres con discapacidad, debemos tomar esa oportunidad para implementar otras medidas que permitan también, si estas medidas pues no se han tomado, incluir a mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes, niñas y adolescentes, etcétera, desde una interseccionalidad muy práctica. Entonces, aquí también quiero mencionar que si bien esta propuesta se basa o se enfoca más bien en el trabajo con estos servicios esenciales, los servicios específicos para mujeres con discapacidad y el servicio de recursos de accesibilidad, esta parte de los servicios es solo una parte de lo que se debe trabajar, una parte muy importante, pero pues para realmente tener un impacto y que sea sostenible, pues esto debe articularse con otras iniciativas como debe de ser, pues cuestionar y tratar de modificar las normas sociales discriminatorias, legislación, que hay todavía legislación en la región que es en realidad violatoria de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, obviamente diseñar políticas públicas que permitan implementar correctamente estos servicios, obtener datos y generar evidencia. Entonces, como les digo, esta propuesta se basa en los servicios, pero es importante no dejar de mencionar que estos elementos también son importantes. Ahora, por favor, pasemos a la siguiente lámina. Acá las tengo para, digamos, que tengan la presentación completa, pero no me voy a detener en estas porque ya la comentó Mariana. La siguiente, por favor. Aquí. Entonces, bueno, aquí lo que quisiera comentarles es que para que logremos trabajar hacia los servicios inclusivos, es importante, una vez más, pensar en la accesibilidad de manera integral y en elementos muy prácticos para avanzar en ello. Entonces, hay veces donde cuando los servicios piensan en mejorar la accesibilidad, se enfocan sobre todo, por ejemplo, en infraestructura y comunicaciones, y dejan de lado todo lo demás.
Y sin trabajar estos 5 otros aspectos que voy a mencionar ahora, pues nos quedamos cortos en lo que podemos alcanzar. Entonces, empiezo con el eje que dice política inclusiva y liderazgo. En esto a lo que nos referimos es que necesitamos que cada servicio tenga realmente escrito de manera explícita en sus políticas, que son una organización inclusiva y que buscan incluir a mujeres con discapacidad. También necesitamos que el liderazgo, las personas que están en puestos directivos, pues estén comprometidas con esta temática y también pues asignen los recursos necesarios para implementar lo necesario. Tenemos también después un eje que es de recursos humanos, como pues insisto en eso porque me parece fundamental, no es solamente adaptar la infraestructura, sino cómo capacitar a las personas para que ellas puedan, por un lado, comunicarse de manera respetuosa con las personas con discapacidad, pero por otro, adaptar sus métodos de trabajo. Entonces, hay ajustes que se tienen que hacer, por ejemplo, en un entorno médico, hay ajustes también de procedimiento y que si una persona no está capacitada y no los conoce, por más que tenga la mejor voluntad, pues no va a tener lo necesario para poder llevarlos a cabo. Y también en recursos humanos quisiera resaltar que nos parece muy importante hablar del esfuerzo que tienen que hacer estas organizaciones que no lo han hecho todavía para cumplir con la obligación que tienen de acuerdo con la convención para contratar y mantener el empleo a personas con discapacidad, que eso tampoco debemos de perder de vista y que además de ser una obligación de acuerdo con la convención, pues está plenamente demostrado que en la medida en que las empresas o las organizaciones, los servicios emplean a personas con discapacidad, pues tienen que tomar medidas para hacer sus servicios más accesibles y también las personas con discapacidad se sienten con mayor confianza en un servicio que incorpora, que incluya a personas con discapacidad. Luego, bueno, menciono la arista de infraestructura y comunicaciones, donde justamente viene todo lo que hemos comentado, que no es nada más, además, en infraestructura no es solo una rampa, sino es accesibilidad desde la llegada hasta que la persona utilice el servicio, incluyendo, por ejemplo, los baños, que muchas veces no se consideran, y el tema de comunicaciones que también ya ha abordado Mariana. Y estos dos que quise dejar al final porque me parecen, no quiero decir que los más importantes, pero que sí son fundamentales y hay que darles todo su peso también, es el de conocimientos, actitudes y prácticas, que es justamente trabajar con el personal de los servicios, con todo el personal de los servicios y para que realmente adapten sus prácticas, conozcan la convención, cuestionen estereotipos que pueden tener y esto no se logra solamente, digamos, con una sesión de sensibilización, sino que es necesario tener un programa de formación continua con evaluaciones para ver los avances que se han logrado. Y por otro lado, las alianzas con organizaciones de mujeres con discapacidad, que también son fundamentales y no podemos hablar de inclusión si el personal de los servicios nuevamente tal vez con la mejor voluntad pero con desconocimiento de la convención empieza a hacer una serie de actividades o de cambios o de mejoras sin realmente haber dialogado con las mujeres con discapacidad que son pues las expertas en el tema y a quien queremos responder a los desafíos que enfrentan. Entonces, todo esto yo espero que cuando me estén escuchando no vayan a pensar, uy, no, pues está bien complicado, porque es un proceso que lleva tiempo, que lleva recursos, pero como les digo, lo que estamos ahora presentando en unos pocos minutos, en realidad está sustentado en metodologías, en buenas prácticas, en diferentes documentos y es perfectamente realizable con un plan de acción que permita ir avanzando, digamos, poco a poco, pero de manera, o más rápidamente si es posible, pero de manera segura y concreta y con objetivos tanto como a corto, mediano y largo plazo. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Ya, por favor, ya la explicó Mariana. Voy a pasar ahí a la siguiente, que también Mariana ya comentó los recursos de accesibilidad. Ahí la siguiente, por favor. Y bueno, como en me quiero también detener un poco, porque otro de los desafíos que vimos es que hay veces donde una mujer con discapacidad se acerca a un servicio, e inclusive si tiene acceso a ese servicio, ¿qué sucede si, digamos, ella va a una clínica o a un puesto de salud
y la tienen, pero ella necesita presentar una denuncia. Y en realidad lo que sucede es que donde tiene que presentar la denuncia, ese no es un servicio accesible o quién sabe si sea accesible o no. Entonces, hay unas fallas ahí donde inclusive cuando llega a tener acceso a un servicio, que desgraciadamente no es en todos los casos, hay veces donde no se hacen esos vínculos que permitan que ella tenga una atención integral. Entonces, con este mecanismo de referencia, la propuesta es que haya un directorio de todos los servicios, que muchas veces ya existe ese directorio, pero que en ese directorio se incorporen información sobre la accesibilidad de dichos servicios, ¿no? En qué medida es accesible, si tiene intérprete de lengua de señas, si hay un punto de contacto donde unos digan, bueno, ya sabemos que aquí la persona que está más capacitado, que hay un punto focal en el tema de derechos de personas con discapacidad, entonces hay que llamarla a ella. Y eso también es fundamental para que no se trate solo de un servicio, sino de acompañar a la persona en la medida de lo posible en todos los servicios que requiera hasta salir de la situación de violencia. La siguiente, por favor. Bueno, y entonces, estas orientaciones que hemos presentado hasta ahora, Mariana y yo, es, digamos, lo que trabajamos inicialmente. Pero fíjense que en todas las reflexiones que tuvimos y como les digo, platicando con diferentes colegas de la región y del comité asesor, nosotros pensamos, bueno, este modelo nosotros lo estamos proponiendo porque no encontramos esa propuesta de política pública que se está implementando, pero nos falta algo. Y es que creemos que si vamos a empezar a trabajar para que, o continuar trabajando para que los servicios sean cada vez más accesibles a mujeres con discapacidad, pues quisiéramos ver también qué medidas debemos de tomar para incluir también a mujeres afrodescendientes, niñas y adolescentes, mujeres de pueblos indígenas originarios, mujeres trans, migrantes y otras identidades, orientaciones, situaciones que pueden existir. Déjenme tomar los poquitos minutos que me quedan en esto porque sí me parece muy interesante. Yo les doy un ejemplo en México, unas colegas que están trabajando, que hicieron un análisis excelente sobre analizar el discurso de las y los políticos respecto a los derechos de personas con discapacidad, de personas indígenas y afrodescendientes. Y luego fueron a ver eso, si realmente cómo se traducía esos compromisos que luego toman en los presupuestos. Y luego fueron a ver ya esos presupuestos cuando había asignados, que no siempre era el caso, concretamente cómo se implementaban. Entonces, obviamente encontraron ahí pues que no necesariamente lo que se dice se refleja en el presupuesto y ese presupuesto no necesariamente se asigna de manera en que sí pueda tener un impacto. Y dentro de eso, pues nos decían, bueno, pues es que en tal estado de México se asignó más para población indígena. Y en Wanda, danos un segundito que en la computadora que está conectada el audio se cortó. Sí. Ok, déjame ver. Habla ahora, a ver. ¿Sí? Sí, ahí te escucha. ¿Ya? Bueno, gracias. De la otra computadora que tengo la presentación se fue el internet. No, no te preocupes, ya no había, o sea, era una imagen, pero en realidad yo les voy a ir acá contando. Pues. Y entonces, sí, y entonces otra de las reflexiones que nos hacíamos, bueno, con este y otros ejemplos, es que entonces vemos que hay servicios o funcionarias y funcionarios que en realidad, obviamente yo entiendo que hay muchas demandas, hay mucho por hacer, pero que entonces van atendiendo a una población u otra en función de un interés, digamos, un interés de alguna prioridad que se fijó a nivel político o de algún presupuesto que salió a veces de la cooperación internacional o de un interés de algún interés personal, no en el sentido de personal porque me va a beneficiar a mí, sino porque hay personas que dicen, bueno, yo tengo tal característica o en mi familia enfrentamos tal desafío y eso me mueve a que yo empiece a trabajar en ese tema. Y entonces nosotros reflexionamos sobre qué podemos nosotros proponer para que aprovechando el trabajo que se vaya a hacer en derechos de mujeres con discapacidad, esto también impulse los derechos de otras mujeres, porque ellas también tienen derecho a esos servicios, pero además pensando en que obviamente hay mujeres con discapacidad, migrantes y mujeres con discapacidad indígenas que enfrentan otras barreras
y que también van a seguir siendo excluidas en la medida en que no tenemos, en que no se tomen acciones concretas, ¿no? Y ahí les doy también un ejemplo de México, con una compañía que hace también un trabajo extraordinario en el estado de Hidalgo, que es mujer indígena con discapacidad. Y entonces ella nos decía, yo enfrento barreras como mujer con discapacidad, pero además enfrento barreras como mujer indígena porque en mi comunidad estamos a 3 o 4 horas del primer puesto de salud, que además es un puesto pequeñísimo donde a veces hay una enfermera y tres, ¿cómo se llama? Y tres pastillas de paracetamol, y además no se respeta mi lengua y no se respetan mis tradiciones. Entonces, gracias. Sí. Entonces, bueno, lo que hicimos en una propuesta que acabamos de actualizar ahora con Mariana, con el equipo de UNFPA en América Latina y con las colegas de Humanity and Inclusion, pues es justamente empezar a reflexionar, obviamente. Nuestro enfoque es en mujeres con discapacidad, pero empezar a reflexionar qué otras medidas se tendrían que tomar. Entonces, digamos, si vamos a hacer una capacitación sobre derechos de mujeres con discapacidad, pues ahí también podemos incluir algunos elementos sobre derechos de otras mujeres. Entonces, ahí digamos, es algo que estamos reflexionando, es algo donde nos gustaría también mucho escuchar experiencias y ver cómo podemos avanzar de manera que pues que se vayan respondiendo a las necesidades, a las barreras y a los derechos de todas. Entonces, termino nada más con algunos ejemplos de lo que empezamos a proponer a raíz de otras publicaciones y de prácticas prometedoras que se han identificado para responder a la violencia contra mujeres con otras identidades y características. Entonces, por ejemplo, algunas de las medidas eran incluir a traductoras, intérpretes y peritos indígenas, realizar sensibilizaciones y formación continua entre el personal de los servicios para eliminar actitudes racistas en lo personal y en la atención brindada, vincular los servicios esenciales con aquellos servicios donde las niñas, niños y jóvenes con discapacidad se desenvuelven. Facilitar el acceso a servicios de salud, incluyendo infectología, tratamientos hormonales y acceso a tratamiento para las personas que viven con VIH. Vincular los servicios esenciales con asociaciones de derechos humanos y albergues para migrantes. Entonces, como les digo, esta es una reflexión pues que estamos lanzando, pero que nos parece que puede ser interesante e impulsarnos a que realmente, digamos, los servicios sean inclusivos a mujeres con discapacidad, pero también a otras mujeres que enfrentan y que siguen enfrentando barreras del entorno. Así es que, bueno, eso es lo que quería comentarles el día de hoy. Y bueno, pues muchas gracias a todas. Muchas gracias. Vamos a dar Ay, María Victoria, discúlpame, nada más ahí comentar que ahí dejo el link donde pueden acceder a la publicación y en la siguiente, ahí sale la siguiente lámina, no sé si sale, pero si no, yo les mando a través de ti, María Victoria, si no sale aquí en la presentación, los links donde pueden tener acceso a todas las publicaciones que realizamos, que es esta, hay un resumen ejecutivo, hay 3 fichas que son específicas sobre acceso a los servicios, incidencia y acceso a la justicia, entonces yo se los haré llegar. Sí, se está viendo el último. También nosotros tenemos acceso a los enlaces, que lo podemos compartir. Ahí deje de compartir pantalla. Déjame ver. ¿Alguna otra comentario para Hola, buenos días. Muchas gracias por la intervención para, para tener una mejor perspectiva sobre los servicios. Ay, discúlpenme, pero no sé, Mariana, pero yo no alcanzo a escuchar bien. Oigo así que están hablando, pero oímos, sí, ¿no, verdad? Oímos muy, muy bajito. No sé si se podrían acercar al micrófono, porque a ti te escuchamos bien, María Victoria, pero luego ahorita ya no alcanzamos a entender.
¿Me escucha? Sí, ahí sí. Agradecerle compartir, pues, a poner en perspectiva, podemos mejorar los servicios para dar no se escucha. Ahí la verdad que ahí le estamos, Mariana y yo estamos adivinando un poco. Hasta ahorita hemos entendido que nos agradece y así, pero verdad, pero no nos queda tan claro. Qué pena, pero Sin micrófono. Yo puedo hacerlo sin micrófono. Desde aquí. Hola. sí. Ahora sí. Solo uno solo. Ahora sí. Si se le escribimos. Ay, sí, mejor si nos escriben que no es lo mismo, porque ahí oímos como el eco. Se le escribe. Sí, por favor. Pregúntale sobre el eje 5. Bueno, no sé. Ahí, mire, si gustan ir comentando y a la vez alguien puede ir escribiendo, porque ahí sí le escuché bien que preguntó de algo del eje 5. Exactamente. Ustedes decían sobre los ejes para el trabajo con... Vamos a ver. Ahora sí. El eje 5. Ah, bueno, sí, muchas gracias. Sí, me gusta mucho esa pregunta porque a mí me parece que es, digamos, si uno tiene que empezar por una parte, yo empezaría por esa. Y entonces ahí nosotros separamos en conocimientos, actitudes y prácticas. Bueno, no nosotros, es una metodología, digamos, que se aplica a muchos temas, pero que a nosotros nos parece aquí muy relevante porque son los conocimientos, las actitudes y las prácticas son tres temas distintos. Entonces, por ejemplo, yo me puedo saber de memoria la convención y decirles cuál es el derecho y cuál es el artículo 5 y el 16. Pero eso yo lo puedo, digamos, saber y tener el conocimiento. Pero a la vez cuando llega una persona con discapacidad, yo digo, ay, no sé si me va a entender, ay, mejor le voy a hablar le voy a hablar así como a una niña para que me entienda y además la voy a querer como sobreproteger y mejor ella que no hable y yo voy a explicar lo que necesita. Y entonces ahí hay que vemos, ahí hay un desfase entre el conocimiento y la actitud. Entonces hay un trabajo para que tú conozcas los derechos y digamos también yo siento como funcionario y funcionario pues tú conozcas tus obligaciones, pero hay otro trabajo aparte que es tu actitud y tu forma de relacionarte con las personas con discapacidad y cómo lo puedes hacer de una forma respetuosa, de una forma que no te sustituyas tú a lo que la persona quiere decir, de una forma en que no seas condescendiente, de una forma en que tú no estés tratando de adivinar lo que necesitas sin que tú se lo digas, etcétera. Y de ahí también hay otro elemento que es las prácticas. Entonces, que es lo mismo, yo puedo tener el conocimiento de la convención y luego ya sé cómo dialogar con una persona con discapacidad, pero cuando llega a mi consultorio, pues la camilla está súper alta y yo no sé cómo explicar mi procedimiento haciéndolo de forma sencilla y yo no sé cómo pedirle su consentimiento si es una persona, por ejemplo, con discapacidad intelectual. Entonces, nos parece conveniente separar estos tres, que también, como les digo, si nos invitan otro día, con mucho gusto seguimos platicando solo de este tema, nos podríamos llevar varias horas, pero por el momento lo que quiero señalar es eso, que hay que trabajar en los tres, ¿sí? Digamos, una sesión solo de conocimiento de los derechos, eso no va a hacer que se cambien las actitudes ni que se cambien las prácticas y hay que abordar los tres. Disculpen que me extendí, no sé si Mariana quiera complementar. No, creo que lo que dijo Wanda es, o sea, es perfecto y exacto. Solamente diría que tratar de poner en la perspectiva de discapacidad que contempla la convención de manera transversal. Esto implica no solamente conocer la convención, sino entender que, o sea, lo que nos trata de decir la convención, que justamente es reconocer el valor de la diversidad humana
Y entonces poner nuestra atención no en la persona, sino en las barreras, incluyendo actitudinales y de prejuicios, estereotipos, que esas son las barreras que la economía y la independencia de las personas con discapacidad. Y cuando hablamos de personas con discapacidad y de mujeres con discapacidad, se sustituyen las personas en lugar de las mujeres con discapacidad, no solamente familiares, sino también servidoras y servidores públicos o los propios médicos, etcétera, son quienes toman decisiones por las mujeres con discapacidad y habría que evitar esto y ponerlas a ellas al centro, asegurando que tengan todos los elementos necesarios para que puedan tomar ellas mismas las decisiones y formar parte activa de todo el proceso. Gracias, Mariana. Y disculpen, me voy a añadir una cosita más porque vi ahorita también en el chat que decía que si solo era formación. Pues miren, es como les comentaba, yo pienso que ya tiene que llevar, o es lo que trabajamos, digamos, en sectores de educación inclusiva. Por ejemplo, que hay una parte con el personal que es, sí tienen que conocer los derechos y sí tienen que conocer qué dice la Constitución de su país, si hay una legislación específica, etcétera. Pero la parte de actitudes, por ejemplo, pues eso lo trabajamos mucho poniendo a las personas en situaciones, y eso lo hacemos con organizaciones de mujeres o de personas con discapacidad. Entonces, por ejemplo, hay un ejercicio donde que es un diagnóstico de accesibilidad, le llamamos, que trabajamos con las mujeres con discapacidad, y entonces hay personas del servicio que, por ejemplo, se cubren los ojos o se cubren ellas para no escuchar, y les decimos, ahora tú entra y comunícate en tu servicio, ¿cómo le harías? Y entonces ahí se van dando cuenta que el servicio no es accesible porque no saben cómo, ellas no saben cómo hacer, ni saben cómo responder si vienen mujeres con discapacidad y cómo atenderlas. Y entonces es pasa también, digamos, por ese intercambio con las mujeres con discapacidad, pero también es algo donde uno tiene que tener la vivencia e ir cuestionando su propia forma de reaccionar, o sea, no es algo solo de conocimiento. Y de lo de prácticas, como decía, de eso pues hay estándares que existen respecto a los sistemas de salud, a los servicios de salud, respecto al sistema judicial. Pues me parece que ustedes dialogaron con la señora Soledad Cisternas, ¿no? E imagino que les comentó todo el trabajo que tiene sobre la policía inclusiva. Entonces son estándares que existen para la parte práctica, pero digamos, si uno solo trabaja la parte práctica, pero no trabaja las actitudes y no trabaja el conocimiento, también no va a ser completamente, digamos, de manera integral. Tenemos otra pregunta. Disculpen, pero igual no escuchamos bien, por favor, si nos pueden poner ahí las palabras ahí en el chat. Sí, ahí. Buenos días, coronela. ¿Cómo lo hacemos? Habla. Ahí escuchan. Dice que más o menos. Escucha ahí, Wanda. A ver, ahí sí. Pues bueno, hablabas de esta policía inclusiva. A ver cuál es la experiencia de ustedes. Nosotros, pues nos hemos ido ajustando a la norma con el tema de barreras arquitectónicas, también la parte de sensibilizar a nuestro personal. Tenemos una política de inclusión para la persona con discapacidad. Estamos en proceso de formación de nuestros miembros policiales, sobre todo en los temas de lenguaje de señas. Más o menos era parte del conjunto de acciones que expuso Soledad en la última intervención, donde yo también participé. Ahora, además de eso, como es un tema que envuelve a otros estamentos de la sociedad, incluyendo a la familia, ¿cuál es el rol o cuál es el camino que nosotros pudiéramos visibilizar en base a otras experiencias aquí en la Policía Nacional Dominicana? ¿Qué nos podrías recomendar?
Gracias, Coronela. Pues mire, en ese yo le tengo que confesar que tengo menos experiencia en el trabajo con la policía. Ahí yo pienso que en realidad sería bueno mantener el diálogo con Soledad, porque ella es la que había venido trabajando el tema específicamente. Em, lo que hemos visto un poco nosotros de las algunas experiencias que nos comentaron de policías es que hay algunos lugares donde se hacen trabajo, digamos, por una parte de sensibilización y de diálogo directamente con las familias también. Y digamos, el trabajo con las familias no lo hemos abordado tanto en la presentación, pero obviamente es fundamental porque pues, la mayor parte de las violencias se ejercen en el seno de la familia, ¿no? Entonces hay diferentes prácticas que se han implementado de el diálogo con la misma familia, pero también, por ejemplo, hay otro que es aplicaciones para que las mujeres con discapacidad, no, bueno, mujeres, pero también otras personas con discapacidad puedan solicitar ayuda a través de aplicaciones y demás. Pero yo creo que eso, la verdad, sí convendría mejor seguirlo dialogando con Soledad, porque yo con el trabajo con la policía, la verdad, no es un sector que conozco tanto. No sé, ahí, Mariana. Creo que, o sea, María Soledad es la que ha realizado todo este trabajo y tiene todo el conocimiento, pero de algunas prácticas que conozco de manera personal, creo que es importante destacar, por ejemplo, la manera de entender las problemáticas en donde posiblemente intervienen personas con discapacidad, ya sea como víctimas de delito o como quien realiza un delito y la investigación y asegurar que todo esto tenga una perspectiva de discapacidad. ¿A qué me refiero con eso? Muchas veces no se toma en cuenta que algunos crímenes de los que son víctimas las personas con discapacidad se hacen por temas de odio hacia personas con discapacidad. Y esto muchas veces no está tipificado como tal. O sea, tenemos muy entendido, por ejemplo, el tema de odio hacia mujeres en general y entonces lo llamamos feminicidio en su aspecto más alto, ¿no? De violencia, o los actos de violencia contra la comunidad LGTBIQ+, pero esto también sucede muchas veces con personas con discapacidad, ¿no? En donde se les mata en el ámbito más amplio por un motivo de discapacidad o son sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes como tortura o son, no sé, amarrados a la cama, etcétera, justamente por motivos de discapacidad. Entonces, en la investigación, en el entendimiento del caso, en el análisis del contexto, creo que es muy importante como entender la perspectiva de discapacidad y meter esto, o sea, en todo el proceso. Gracias, Mariana. Gracias, Wanda. Otra pregunta que nos hacían es, ¿qué significan las siglas CPDP? Es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, disculpen. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Wanda y Mariana, no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias. De verdad, desde el Fondo de Población de Naciones Unidas de República Dominicana y todas estas instituciones que nos acompañan, la policía, el Ministerio de Educación, el Poder Judicial, el Ministerio de la Mujer y nuestros socios de la red junto a Simudis, también se encuentra aquí Cristina Francisco, escucho el saludo especial que le enviaron. Un saludo con mucho agradecimiento a ella, a todas ustedes. Entonces, nada, muchísimas gracias. Tendremos las grabaciones por si desean luego verlas y tenerlas. Bueno, no, pues muchas gracias, María Victoria, muchas gracias por las preguntas. Un saludo a todas desde acá y esperamos coincidirnos. De verdad que es muy enriquecedor también para nosotros dialogar con ustedes. Yo les pediría si luego me regalan una fotito, María Victoria, para que las veamos, porque aquí estamos nada más platicando y no sabemos cómo. Es un poquito raro. Nos hace falta dialogar con ustedes ahí, verlas. Bueno, muy lindo. Ay, muchas gracias. Súper, qué linda. Bye bye.
Muchas gracias por la invitación y a todos por el interés en el tema. Gracias. Gracias. Hasta pronto.